Un saludo muy cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el ministerio Verdad Adventista. Damos inicio a la lección número 9, Jesús el sacrificio perfecto, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10:14. Nuestro estudio de la carta de los Hebreos nos presenta el corazón mismo del Evangelio, a Jesucristo como sacrificio perfecto, y de manera muy clara que su muerte sustitutiva fue para darnos salvación, ya que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Hebreos 9:22, Reina Valera revisada de 1977. Hablar del hombre del Calvario colgado en un madero, sufriendo muerte vergonzosa, y luego saber que es adorado como Dios, era una ofensa en la antigüedad. 1 Corintios 1:23 explica que para los gentiles era locura, para los judíos era tropiezo, porque para el romano era la muerte de un criminal, y para los judíos, un hombre colgado en un madero muriendo estaba bajo maldición. Deuteronomio 21:23 y Gálatas 3, verso 13. Pablo explica entonces, concluyendo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero para los que se salvan es a nosotros, es poder de Dios. 1 Corintios 1:18. Levítico 17:11 nos enseña que la sangre representa la vida del sustituto. La infracción de la ley por la raza humana caída exigía la muerte, ya sea del transgresor o la de su sustituto, quien fue nuestro Señor Jesucristo, quien murió una vez y para siempre como sacrificio infinito. Hebreos 9:28 y 10, verso 10. En Hebreos 9:15 se explica en la Reina Valera del 60 que interviniendo en la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, podríamos recibir la promesa de herencia eterna. La revisión de 1977 lo explica como ofrecer redención de las transgresiones que había durante el primer pacto para que recibamos la promesa de la herencia eterna. En los capítulos 7 y 8 de su carta a los Hebreos se nos presenta la superioridad de Jesucristo en su sacerdocio según el orden de Melquisedec. En el capítulo 9 se nos presenta a Cristo como sacrificio superior y perfecto. El Antiguo Testamento nos figura una serie de sacrificios en los servicios diarios y anual del santuario del Antiguo Pacto. A través de estos sacrificios y ofrendas, definidamente tales como el holocausto, ofrendas de gratitud por la providencia de Dios, ofrendas de comunión y comidas comunitarias, y ofrendas por el pecado para la redención y también para la restitución. Todo esto está descrito en Levítico 7, versículo 37, incluyendo las correspondientes al día de la expiación. Los sacrificios del santuario enseñan que la experiencia de la salvación es más que simplemente aceptar a Jesús como un sustituto. Nos enseñan que hay que alimentarnos de sus enseñanzas y hay que compartir sus beneficios como testimonio a los demás y también ofrecer reparación a quienes hemos hecho un daño como prueba de nuestra conversión. Las ofrendas del Antiguo Testamento eran oraciones objetivas, combinaban la fe y las obras, y la oración y la fe. En su totalidad expresaban la entera relación del hombre para con Dios y la necesidad que tenía de su salvación. Pero Pablo concluye su carta que estos sacrificios fueron ineficaces, nunca pudieron quitar los pecados. Hebreos 10 del 1 al 4. Por esa razón, señalaban que sólo la sangre preciosa de Cristo podía liberar del pecado y de la culpa al penitente. Hebreos 9:14, Primera de Pedro 1:19. ¿Por qué es el sacrificio de Cristo superior? 1. Su ofrenda no se aplica en el santuario terrenal, sino en el celestial. Hebreos 9:23 y 24. 2. La sangre que Cristo ofrece no es ajena ni la de un animal,
sino su propia sangre. Hebreos 9, 25, 26. 3. El sacrificio de Cristo es excepcionalmente único. No hubo necesidad de efectuarlo repetidas veces. Hebreos 9, 12 y verso 28. Lo hizo una vez y para siempre. Fue un sacrificio eficaz. Hebreos 9, 14. Que sí limpia la conciencia. Hebreos 10, 14. Y sí hace perfectos para siempre. En contraste con los sacrificios de animales. Hebreos 10 del 1 al 4. La expresión una vez y para siempre tiene un profundo significado. 1. Denota que nunca pudo ser superado por los sacrificios del sistema levítico en su tipo de culto, ya que estos no pudieron quitar la culpa ni el pecado, y por esa razón había que repetirlos, y también porque la eficacia del sacrificio de Cristo quedó comprobada en los resultados del perdón, limpieza y paz de conciencia que da a la vida del redimido. 2. Porque los diversos tipos de sacrificio tuvieron final cumplimiento en el sacrificio de Cristo en el Calvario, donde se nos concede además de redención del pecado, la santidad de vida, para que podamos por su gracia resistir el mal y vencer las tendencias al pecado. 3. Porque la mediación de los sacerdotes levíticos era imperfecta e incompleta, ya que dependían de su propio sacrificio para purificarse y consagrarse ante Dios en el santuario terrenal, para luego ofrecer los sacrificios en favor del pueblo. En cambio, el sacrificio de Cristo nos purifica, nos consagra y nos permite acercarnos a Dios con plena confianza para servirle como sacerdocio real. Primera de Pedro 2:9. 4. El sacrificio de Cristo es una base fundamental de los beneficios de la purificación del pecado, santidad de vida y sostenimiento de la experiencia espiritual y de madurez cristiana. Por ese motivo, la carta a los Hebreos invita a poner nuestros ojos fijos en Jesús, autor y consumador de la fe, pero también a repasar las escenas de su pasión en torno a la cruz y seguir su ejemplo. La teología ocupa en su explicación acerca de los beneficios concedidos por la muerte de Cristo los términos muerte sustitutiva, sustitución y satisfacción. La muerte sustitutiva indica que Dios aplicó el castigo que merecía el culpable al inocente inmaculado Hijo suyo, quien experimentó la muerte eterna en nuestro lugar. Isaías 53, versos 4 y 5, Ezequiel 18, 4, Romanos 6, 23. Sustitución en este contexto significa que alguien tome el lugar de otro para soportar su castigo, con el propósito de salvarlo. Para Isaac en el Moria hubo un sustituto, un carnero. Génesis 22, 13. Para los israelitas en el Éxodo, en la noche de Pascua hubo un cordero inmolado. Éxodo 12, 7 y 13. Juan en el Nuevo Testamento presenta a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1, 29. Y Pablo lo presenta como la Pascua o Cordero Pascual que ya fue sacrificado por nosotros. 1 Corintios 5, 7 NBI. Porque Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios 5:2. En Romanos también Pablo dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Hemos visto la riqueza de expresiones bíblicas relacionadas a la sustitución y a la carga del pecado. Y tenemos muchas más. Y el propósito de la sustitución es presentar de manera especial en la carta de los Hebreos la declaración indiscutible y a menudo ignorada que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos 9:22. Esto se refiere indiscutiblemente a la eficacia de la sangre de Cristo, que no puede ser la sangre de animales, ni de toros, ni de machos cabríos, que no quitan el pecado.
tiene que ser la sangre producto de la vida ofrecida en sustitución por la nuestra, por nuestro Señor Jesucristo. Jesús fue el divino portador de nuestros pecados. 1 Pedro 2:24. Los llevó en su cuerpo sobre la cruz y cargó con nuestros pecados y murió por nosotros, y por esa causa nos concede más que un perdón. Nos da la redención, la restauración. La unidad rota entre el Padre y el Hijo se manifiesta plenamente en la declaración que Pablo hace. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. 2 Corintios 5:18. La sustitución de Dios, el Padre, en Cristo estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Dios en Cristo se ofreció a sí mismo también como sustituto por nosotros y por lo tanto sustituto de los transgresores. Como legislador único podía hacer la expiación para la transgresión. Los sacrificios por el pecado enseñan una lección llamada remisión y transferencia del pecado al santuario, y eso requería que una vez por año un proceso de purificación en el santuario terrenal. Sin embargo, en la carta a los Hebreos, Pablo explica en Hebreos 9:22 y 23 que así como las figuras de las cosas celestiales fueron purificadas con estos sacrificios, las cosas celestiales tenían que ser purificadas con sacrificios más excelentes, refiriéndose al sacrificio de Cristo. Porque también el santuario celestial es contaminado por la transferencia de los pecados del pueblo de Dios. La purificación y expiación de los pecados se daba entonces en dos fases en el santuario terrenal, en el servicio diario y en el servicio anual. Los pecadores arrepentidos llevaban sus sacrificios al santuario, con lo cual quedaban limpios de su pecado, pero ese pecado contaminaba el santuario al ser transferido allí, y Dios mismo se hacía responsable de esos pecados. Y una vez por año, especialmente en el día de expiación, que era el día del juicio, Dios purificaba el santuario con la sangre del macho cabrío por la suerte de Jehová, y luego transfería los pecados así perdonados en su responsabilidad sobre el macho de cabrío por la suerte de Azazel, para transferir judicialmente esa responsabilidad sobre Satanás, quien lo recibía en el desierto. Levítico 16, verso 15 al 22. Este sistema de dos fases, representado por los dos departamentos del santuario terrenal, que eran un modelo del celestial, Éxodo 25:9 y Hebreos 8:5, le permitía a Dios mostrar misericordia y justicia al mismo tiempo. Los que confiesan sus pecados durante el año demostraban lealtad a Dios al guardar el descanso solemne del día de la expiación, Levítico 16 del 29 al 31, y aquellos que no mostraban esa lealtad eran cortados de en medio de la congregación. Levítico 23 del 27 al 32. El perdón de nuestros pecados implica dos fases en la mediación de Cristo en el santuario celestial. La primera, ilustrada por el servicio diario del terrenal, incluía su mediación e intercesión, y la segunda, ilustrada en el santuario, en el servicio anual, en el caso del terrenal, también implicaba la purificación del santuario en el día de expiación, que nosotros antitípicamente aplicamos a la obra del juicio investigador y purificación del santuario celestial, que comenzó desde el año de 1844. Hebreos 9:27, Mateo 22 del 1 al 14 y Apocalipsis 14:7. Según la más larga profecía de tiempo, Daniel 8:14,
Esto apuntaba a otoño de 1844 e incluye a todos los que han profesado haber aceptado a Cristo como Salvador en el proceso de juicio investigador. Primera de Pedro 4, 17 y 18. Con el propósito de mostrar que Dios es justo al perdonar a su pueblo. Los registros de sus vidas estarán abiertos ante el universo y revelarán los secretos del corazón conforme al Evangelio, a la santa palabra de Dios y a su santa ley del Decálogo. Romanos 2:16, Juan 12:48 y Santiago 2, verso 12. La actitud correcta en este antitípico día de expiación es la de un profundo examen de conciencia acompañado de un espíritu de sincero arrepentimiento y de confesión del pecado pidiendo su santo perdón. Hechos capítulo 3 del 19 al 21. En la cruz Cristo no solo mueve a los hombres al arrepentimiento hacia Dios por la transgresión de la ley divina, pues aquel a quien Dios perdona hace primero que se arrepienta, sino que Cristo ha satisfecho la justicia. Se ha ofrecido a sí mismo como expiación, su sangre borborante, su cuerpo quebrantado satisfacen las demandas de la ley violada y así salva del abismo que ha hecho del pecado. Sufrió en la carne para que con su cuerpo magullado y quebrantado pudiera cubrir al pecador indefenso. La victoria que ganó con su muerte en el Calvario destruyó para siempre el poder acusador de Satanás sobre el universo y silenció sus acusaciones de que la negación era imposible en Dios y por lo tanto no era esencial para la familia humana. Mensajes selectos, tomo 1, página 400. Aplicaciones a la vida. Número 1. La correcta comprensión del misterio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Carta 208 de 1906, El Evangelismo, página 165. 2. El santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. Concierne a toda alma que vive en la tierra. Nos revela el plan de la redención, nos conduce hasta el fin mismo del tiempo y anuncia el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado. Es de la mayor importancia que todos investiguen a fondo estos asuntos y que estén siempre prestos a dar respuesta a todo aquel que pida razón de la esperanza que hay en ellos. Conflicto de los siglos, página 542 y 543. 3. La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Con su muerte dio principio a la obra para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. Por la fe debemos entrar velo adentro, donde entró por nosotros como precursor Jesús. Ahí se refleja la luz de la cruz del Calvario y ahí podemos obtener una comprensión más clara de los misterios de la redención. Conflicto de los siglos, página 479. 4. El hombre no puede por sí mismo hacer frente a estas acusaciones. Con sus propias ropas manchadas de pecado confiesa su culpabilidad delante de Dios. Pero Jesús, nuestro abogado, presenta una súplica eficaz en favor de todos los que mediante el arrepentimiento y la fe le han confiado la guarda de sus almas. Intercede por su causa y vence a su acusador con los poderosos argumentos del Calvario. Su perfecta obediencia a la ley, aún hasta la muerte de la cruz, le ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra, y él solicita a su Padre misericordia y reconciliación para el hombre culpable. Pero aunque debemos comprender nuestra condición pecaminosa y debemos fiar en Cristo como nuestra justicia,
nuestra santificación y redención, no podemos contestar las acusaciones de Satanás contra nosotros. Solo Cristo puede presentar una intercesión eficaz en nuestro favor. Él puede hacer callar al acusador con los argumentos que no se basan en nuestros méritos, sino en los suyos. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 445 y 446. No me queda otra bendición más que desearles a cada uno de ustedes un feliz sábado en la presencia del Señor y que juntos nos gocemos y nos alegremos en la eterna salvación que Él nos ha concedido por la fe en sus méritos.